Muy buenas tardes a todos los que Noches. están viendo, noches Noches, o ¿Por qué tío. no me amaneceres. esperan? Usted no ¿Qué estaba, no muchacho? estaba. No habíamos Llevamos visto. media hora esperando a la gente en vivo aquí diciendo ¿qué hubo? ¿Y Álvaro qué? Y nosotros aquí dándole, pues ya hablando solitos. Bueno, vamos a hablar hoy de un personaje maravilloso, nuestro amigo Joaquín, alias Quino, nacido en la ciudad de Mendoza, Argentina. En este programa como que estamos muy lambones con los argentinos, pues Últimamente, pues estamos traer súper argentinos lambones con aquí. los argentinos. Pero no sé, o sea, ¿qué más vamos a decir si tienen muy buenas cosas? Sí, sí, Pero sí. sobre Otro, siguió todo, hablando de lambones, Ya empezó a lamber. hablando de la... Sí, ya. oiga, pero sobre todo tienen muy buen humor. O sea, porque es que Yo hemos creo, hablado de dos emblemas de Argentina, Lelutier y Mafalda y Quino, y los dos, y eso que nos falta Fontana No, y Rosa. el cine, en el cine, aparte que hacen producciones muy buenas de cualquier tipo, el cine de humor de ellos es muy bueno. Es Muy, un muy, muy humor bueno. negro buenísimo. yo creo que uno con el acento argentino ya el humor va al 85%. Vos puedes decir Sí. cualquier cosa con ese acento. Si te provoca una cervecita, ¿sabes dónde? Te puede meter la cerveza. Ah, ya te cagas de la risa. Listo, ya. Sí, Con el sí, solo acento total. ya da risa. Lo que pasa es que además es un país, la otra vez lo decíamos con Lelutier, que es que tiene unas cosas que envidia, ¿no? No, hay A Pues mí me da cultura, hay mucha cultura, envidia hay de mucha Kino cultura. también. a mí también me da Tener a mucha Kino envidia. me da mucha envidia. Pues, Qué pero es que man uno haga tan la bueno. lista, Messi, No, pues Maradona, el Papa, yo por no, el decir, Papa no. Meto a Borges lo meto ahí rápido. No, pero Borges, Quino, Lelutier, y de ahí pues en No, adelante, Ustedes están muy escritores. así, lambones. así ven, así ven y le Voy a lleve hacer bronca, propuesta. así ven y le lleve bronca al Papa, es un personaje muy bueno. es un gran personaje, Ya, es un ya, gran ya personaje. los resentimientos y son de otros, pero Sí, 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 y es que un ven y personaje pues mundial muy teso. idolatre pues a Satanás, pues eso, No, allá no, él, no, y ni allá siquiera él. póngalo con Satanás. O sea, si vamos a eso, pecados de Maradona, pues, o sea, Pero Maradona también Satanás no tenía era el actores. anterior, Sí. Benedicto XVI. Si antes ese fue el que pusieron ahí para que parara el avance de Satanás. O sea, Oíste, ese, pero, ese era el Vamos a hacer bastión. un Satanás, pero más soft, más vendible a los medios. Ese es el nuevo, pero el de Bueno, antes tuvo pero que... hablemos de Kino, hablemos de sí, Kino. hablemos de Kino, hombre. ¿Cuándo No en nos sus salgamos. vidas descubren a Kino ustedes? Yo muy chiquito. O sea, yo también me acuerdo, hemos contado el tema de la Biblioteca Pública Piloto y de la Sala Pedrito Botero, y yo creo que allá, en esos típicos libritos que eran como larguitos de Mafalda, yo primero creo que me acuerdo de Mafalda que del propio Quino, y de esa serie que eran de portadas de distintos colores, creo que estaban enumeradas incluso en la Sí, Sí, primera, sí, en sí, la que el número primera. salía grande. Sí, La sí, que portada. ese eran los de y, Mafalda. y eso era Mafalda, y ahí me enamoré, siendo además muy inocente, porque es que Mafalda no es para niños. Pues, o sea, uno tenía la cercanía, pero no es para niños. No, Incluso Y, cuando y puede, salía en y el puede que, periódico, yo diría que uno de niño no tiene forma de sacarle tanto gusto porque es que el humor es demasiado mordaz, el humor es muy político y no hay manera de que uno sea, pues de que uno en segundo de primaria entienda el mundo Sí, que sí. puede entender más adelante. Yo, por ejemplo, mi encuentro yo creo que tiene más que ver con todos esos libros que también eran del mismo estilo blanco y negro, como Olafo, que me encantaba, y el mismo Calvin y Hobbes, o sea, que podían estar muy cercanos todos en la biblioteca y donde uno iba y sacaba, si este es de esos y me gusta, también voy a coger de este. Pero yo creo que sacarle gusto a Mafalda se lo tuve que haber sacado más en el bachillerato, cuando uno ya tiene la posibilidad de entender ese mundo globalizado que cuando Kino lo empezó a tratar, no era un mundo globalizado verdaderamente, o sea, estaba empezando la globalidad y este man la leyó completo. O sea, si uno ve que uno es un aventajado, pues, pero Un lejos. O sea, visionario. ese man vio cosas que muy poquitos pudieron ver en ese instante. Vio lo que eran los chinos, vio lo que era un mundo de cosas. Y allá las puso con humor, pero las puso. Yo creo que es un man muy, muy, muy teso y que a partir de dibujos
pone a pensar a la gente, la pone a ir un poco más allá. Es definitivamente, a Incluso mí yo creo que es de los que me cambia la vida. Me cambia la vida porque me vuelve crítico. O sea, yo creo que si uno lee Quino y le gusta, termina volviéndose crítico y crítico de todo ese estilo de cosas. incluso cuando Mafalda sale en el periódico, por ahí en los 60, 70, no salía en la página de historietas, sino en la página editorial. O sea, era tan considerado que no era para niños que no aparecía ahí siquiera. Mafalda fue censurada cuando llegó a España A Chile también. y Duró era 3 solo días al para aire Pero es adultos. y que, pero es que Pinochet dijo, no imagínese, me gusta esa historieta. No Sáqueme a me esa gusta niña la de sopa. aquí, Sí, no O me sea, sáqueme a gusta esa la niña de sopa. acá. la sopa obviamente es una analogía de los milicos, pues de los militares y Claro, de las dictaduras. pero, total. No, es pero, que la cantidad de pero analogías a Guille le gusta la sopa. ¿A quién? ¿A quién? A A Guille. Guille le Guille. encanta la sopa. A Guille le encanta Sopita, la sopa. sopita, Sí, sopita. Pero es que Guille también es un símbolo de unas generaciones más nuevas. O Sí, sea, que ella es, todavía no tiene manera de discernir que la sopa no es tan buena Este para man su me hizo vida. acordar de algo muy bacano, es que en los 80 uno veía todos esos Mazdas, ¿qué Mazda eran? 626, 623, y no, los veía con con la 323, calcamonía de Guille. de Guille estaba Guille. atrás de una calcamonía, pues diciendo aquí, o sea, no se dice así, pero pues molestando pues con la Pero calca. Guille y después cambió a Calvin orinando. ¿Se acuerdan que estaba lleno y que nadie Calvin sabía? orinando, en, pues, en las no, camionetas. en los buses de Río Negro era Sí. infaltable. Yo quiero hacer una cosa, decir que Calvin y Mafalda tienen muchísimo en común. A mí hay cosas que me gustan más de Calvin que de Mafalda, sobre todo en la manera de dibujar de Watterson, que tiene un trazo maravilloso, porque me gusta más la manera en que dibuja Quino lo de Quino. O sea, lo de Quino dibujado, lo de Quino es impresionante. Mafalda es mucho más esquemática, mucho más facilita, pues seguramente porque hacía pues mucha más cómics todo el día, pero los dibujos de Quino, que además son estos cuadros con Gigantescos. una frasecita debajo, pero es un dibujo impresionante, se me parecen mucho a esas portadas del diario dominical de Watterson, de Calvin y Hobbes, que también es completamente maravilloso. Calvin no siendo un crítico político, porque Calvin y Hobbes es mucho La Eso más, es vida. otra cosa. sí, es más la vida, y Mafalda sí siendo incisiva en lo político de una manera impresionante. Política, Vos, Álvaro, economía, sociedad. Yo diría que más que política es la sociedad. O sea, Mafalda es crítica de la sociedad, critica mucho a la ortodoxia, como a ¿Cómo? como a la ortodoxia, como a las costumbres, a las cosas que O se sea, es dan que, por hecho mira, y o por sea, mira, obligatoria. si hay algo ahí interesante, o sea, el movimiento feminista apenas estaba comenzando y Mafalda es una aventajada completa. Pues mira El hecho de Mafalda que sea mujer, con las cosas que le resultan a mamá, ¿qué piensas del movimiento feminista? Y se va volviendo pequeñito el texto, o sea, y lo va desapareciendo porque ve que la mamá está acostada planchando, o sea, con cosas puestas en la cabeza y que se ve que no sale del hogar, o sea, y que la mamá se perdió ahí. O sea, ella en todo momento critica a la mamá porque no quiere ser como la mamá, no quiere estar relegada en el hogar, no quiere ser una cosa de segunda mano. De hecho, Solamente, sí, haciéndose cargo de la labor más importante en la sociedad. Pero sigue, por favor, desahógate. no, y la labor básica Desahógate, de la desahógate. sociedad puede ser esa. Y Es la obviamente labor más, no se la es la pueden labor dejar más importante de la a un sociedad. tarado, no se la pueden dejar a un tarado que no sabe, como a... Sí. que no sabe utilizar un Bueno, biberón y que no va a lavar Bueno, nada. bueno, 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 bueno. Álvaro, ¿en qué momento descubriste vos aquí? Aquí no, yo creo que ya fue en el bachillerato tarde, porque a Mafalda sí desde muy temprano, pero Mafalda, con todo y lo que Mafalda es una cosa aparte de Quino, porque Mafalda es un cuento muy agradable, pero me gustan más todas las otras de Quino que la misma Mafalda. Entonces ya fue mucho más interesante descubrir todas estas otras obras que no nos llegaban, que no veíamos,
que lo único que nosotros veíamos era o en el periódico o los libritos esos de colores que estabas hablando, con los números. Pero Kino sí, ya en el bachillerato, yo creo. Yo apenas haciendo este programa con ustedes es que me he dado cuenta lo mucho que influyeron en mí, pues el hecho de que estuviera la Biblioteca Pública Piloto al lado de mi casa, que eso sí lo hemos hablado. Y otra cosa es que el barrio mío era un barrio lleno de profesores. Entonces, casi todos los papás de mis amigos del barrio eran profesores de la de Antioquia o de la Nacional. Entonces, tenían un cierto tipo de gusto, sus bibliotecas diferente a lo que estaba afuera. Y ahí fue donde yo descubrí unos libritos que yo creo que eran como recopilaciones de la revista Humor, de Ediciones de la Flor, y habían unos que eran humor gráfico, y habían varios tomos de color negro la portada, no sé si les tocó a Sí, yo ustedes sé ver, cuáles son. Sí. y eran pura recopilación de humor gráfico latinoamericano, mucho argentino, había uno cuanto mexicano, uno que otro Perú, y salía tal autor, tal país. Y ahí fue donde yo conocí a Fontana Rosa, a Calói, a Aquino. O sea, yo, por ejemplo, de Fontana Rosa vine a conocer a Inodoro Pereira y a Buggy el Aceitoso ya mucho más grande. Yo conocí primero los chistecitos. Y lo mismo me pasó con Kino. De hecho, yo digo, Y por ejemplo, si yo conocí a Buggy el Aceitoso, lo conocí por vos, o sea, yo a Buggy lo conocí en la universidad y fantástico. Que yo digo, pues, por ejemplo, pues Buggy para vos me imagino que fue tanta inspiración que hiciste Plácido Bonilla, que es un personaje así de salvaje a lo Buggy el Aceitoso. Pero definitivamente si uno ve esa cantidad de gente en Argentina que hacía ese estilo de cosas, que fueron muy críticos, que les tocó volarse de allá, porque es que en Argentina no quedó nadie. Pues la primera quedaron parte, unos cuantos. toda esta parte de Mafalda no es en el momento, no es en el momento en que está la dictadura fuerte, sino que es una primera dictadura que es en La de los Onganía. 60. La de Onganía que es Ujú. en el Pero es 60. Es en los 60 y es una dictadura que 64. dejaba criticar algo. La de más adelante a este man le toca salir volado para España después de que su familia, que es andaluz, se había volado de España precisamente por el franquismo. Pues, y porque ellos ganan, pues porque el franquismo gana la guerra y ellos eran de todo. O sea, la familia de Quino, según lo que entendí, la abuelita es comunista, ellos eran republicanos. O sea, pues eso es una mezcla, pero la cosa más loca del mundo. Creo que en esa casa no había manera de hablar de política. O sea, donde hablaban No de política tenía, se no mataban. tenía la facilidad de hablar de política y por eso él tiene estos temas tan abiertos. Que aparte de todo a nosotros llama falda cuando nos llega a nosotros, ya nos llega con un mundo que no existe, porque nos llega con el mundo de los 60, principios de los 70, que a nosotros no nos tocó. O sea, Claro. nosotros, Pues la Lo mamá bueno, de nosotros, Pero que lo bueno de igual Mafalda, antes, yo lo creo bueno que de en Mafalda un es momento. que Mafalda tiene un universo alrededor de ella muy teso. O sea, ella es el gran personaje, pero el papá es un súper personaje, la mamá es lo que acabamos de hablar, es como el paradigma de esa señora que está en la casa y después, mi mamá, una exacto, ama y de la barra casa, de amigos, cada uno como muy identificado, el capitalismo, el idealismo, la la que mamá. quiere, la Libertad, mamá, la anarquista exacto. que es libertad, pues. Sin eh, embargo, yo leí una entrevista con Kino y el hombre decía que él se inspiró mucho en Peanuts, o sea, en Charlie Brown, Sí, Snoopy, que también es una barra pues de gente. que es una barra de gente y que los personajes, él dice que lo que le impactó mucho fue que en esta Peanuts fue la primera vez que él vio que los personajes tenían como varias aristas, o sea, que eran gente como de verdad, que en todas las tiras cómicas anteriores siempre era el cochino, no hablaba sino de eso, el borracho, el no sé qué, siempre era, y que esta era la primera vez que la gente tenía como opiniones diversas de temas diversos, y que por eso se inspiró él en esa historieta. Chévere, no había oído pero eso. siendo Peanuts No, mucho Peanuts menos es o muy nada light. política, no, y Sí, nada no, Peanuts política. es super para, light. para nada, es que yo creo que ellos de los gringos son muy pocos los que se han mojado, pues, los que se tiran eso, ellos simplemente buscan divertirse y ya, y darle diversión a la gente.
Latinoamérica es o sea, sí es un continente que realmente es muy crítico, más los argentinos, porque si uno lo ve la música, pues que o sea, a mí me parece terrible la música de protesta y todo ese cuento, pues no me gusta como tal, pero es un trabajo que hacen muy bien y que es muy crítico. Un mensaje Lo para ve, María Catalina, que le encanta Silvio Rodríguez y todo, y que va a ver este programa. disculpa Seguimos a sacándola, todos los que seguimos les guste, sacándola. a mí no me gusta, No, me a parece, Jaime no le gusta, a Yael. Allá él, sí, sí. ¿No le gusta la Me música parece, me protesta o María parece Cata? o sea, eso tan aburrido me da como para disparar, pero bueno. Pero sí me gusta el rock argentino y en el rock argentino encontrás protesta, en los chilenos también, o sea, Latinoamérica sirve mucho para hacer ese estilo de cosas de protesta y Hay mucho por versus, qué protestar en Latinoamérica. no, pues Pero no, pero es que pasa una cosa, Jaime, y es que los gringos, el humor gringo político es muy de ellos, porque además la política gringa es muy de ellos, republicanos y demócratas, y pare de contar. es En que, cambio, Mafalda puede aplicar a cualquier país latinoamericano, incluido total, México, aunque ellos se crean norteamericanos, pero cualquier país de México para abajo tiene exactamente los mismos y problemas más, o sea, yo y No, pero Mafalda Argentina lo sí que aplica. tuvo, entendí, por lo que, Argentina sí pasó por cosas mucho más complejas que lo que pasamos nosotros realmente. no, total. No, ¿Cómo te no crea, no ocurre? crea. Ah, Si No, hacemos No, la no, cuenta de cuántos no, desaparecidos no, no, hay no, en el no, régimen no. de Videla, contando a cuántos llevamos nosotros en democracia, No, pero, y no, ganamos, pero por muchas no, veces. claro, no, y es que nosotros le ganamos a la mayoría de los países en ese sentido, pero lo de nosotros es más violencia callejera que un acto político No de esa crea, clase. no, no no, nosotros crea, no tuvimos crea, amigo. narcoestado. No, Nosotros tuvimos no, narcoestado y a mí eso no me a ese parece nivel. feo. Tuvimos. Vea, No a ese Gabriel nivel. García Márquez se fue del país para México no porque delincuentes comunes lo amenazaran, No, fue lo el estaba propio Estado. Sí, persiguiendo no, los no. organismos Pero, estatales. pero, Y o él no sea, se no, fue para y él, Cuba porque no era capaz de vivir en una sociedad comunista. O sea, él Sí, se fue pero a eso no disfrutar tiene su nada que ver, dinero. Álvaro. Claro. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en Colombia sí ha habido motivos de protesta. Lo que pasa es que en Argentina o en los países donde ha habido dictadura militar evidente, es mucho más fácil entender y tomar partido de la situación. En Colombia no, porque Colombia ha sido supuesta democracia democracia. y supuesta amistad con Estados Unidos. Entonces, la gente está confundidísima de qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente simplemente se alinea. Si yo me siento más de izquierda, los de derecha son unas porquerías. Y si me siento más de derecha, los de izquierda unas porquerías. Usted le pregunta en Colombia a un man de derecha y dice que los de izquierda son la mafia. Y le pregunta a uno del revés y que no, que son los otros. En Colombia es súper confuso el tema. Sí, pero vuelvo y repito, el tema de la politiquería que trata el Quino Y no. es aplicable como lo que hablábamos hace unos días de Lelutier, que esas obras son universales, latinoamericanas. ¿Por qué? Porque son exactamente lo mismo, porque Y pasa yo, exactamente lo mismo. yo creo que se sienten identificados muchos países del mundo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque, por ejemplo, dentro de las cosas que estuve mirando, había un homenaje en Grecia. O sea, y hablaban en griego, o sea, Sí, no. El las man obras tiene ediciones en... o sea, han sido llevadas a 50 idiomas. O sea, que Kino tiene que Es más se universal. tiene que sentir en otros lugares del mundo. La gente pasa por eso. Lo que pasa es que los gringos no lo pasan, obviamente. Los gringos viven en otra cosa y algunos países que son de alta, pues que realmente tienen un alto nivel de vida, pues puede que no lo vivan de esa forma. Pero la mayoría que somos países emergentes hemos tenido ese estilo de cosas. O sea, tenemos políticos que funcionan igual como funcionan los de Quino, tenemos vivencias como las que ellos tienen, igual que las latinoamericanas. Entonces yo creo que eso hace que sea universal realmente. ¿No? Y el man se burla mucho como de esas clases altas, prepotentes, también como del clasismo. Pues que se burla de la clase media, se burla de la También. clase media porque la clase media, o sea, hay un capítulo, hay algo ahí como, es en la playa, que llega y le pregunta, como, ¿usted quién es? Ah, no, yo soy médico y el man se pone así, pues saca pecho de todo. Ah, sí, lo que pasa es que pues, o sea,
En Peloto nos vemos todos igualitos. Sí, sin el disfraz. Sí, sí, sin el O disfraz todos nos vemos yo igualitos. vi una entrevista que le hace Tute, el hijo de Caloi, que también Ujú. es dibujante, pues es muy popular ahora porque en Twitter, pues a mí me llega mucho del hombre. Es el de Mabel y Rubén. Y Rubén, sí. Ese man entrevista a Kino antesitos de morirse, que el hombre se murió en el 2020. Kino, no Tute. Y le hace la entrevista, pues se ve que Kino es una persona muy tímida, pues toda la vida el man dice, yo con el lápiz lo que sea, pero conversando el man era súper tímido. Pero cuando ya termina la entrevista, la reflexión que hace Tute es, este es un genio que tiene la inocencia de un niño, pero la agudeza de un filósofo. Y yo creo que está muy bien descrito Kino ahí. Sí, Muy. total. Es de Total, y una... es que lo suyo es una filosofía muy clara, una filosofía en contra del statu quo muy clara en lo que le está diciendo a todo el mundo y no se queda títere con cabeza. Además que Y uno con se mucho demora ingenio. 10 segundos, o sea, uno ve el cómic de Kino, pues de estos que son monocuadro, pues que son un solo cartoon, por decirlo de alguna manera, y uno se queda un momentito como, pues pucha, sí lo entendí como era, para después soltar la sonrisa, porque es que son profundos, profundos, Hay que profundos y pensarle a algunos. profundos. Sí, hay que pensar, uno dice, ay, jue madre, era por aquí la cosa. Porque además, vuelvo y repito lo que les decía al principio, se gasta una enormidad haciendo un gran dibujo para explicar una cosa que es, digámoslo, medianamente simple, que otros dibujantes hacen una cosa un mamarracho más fácil y dicen, y tiran el chiste aquí, este man se gasta es una obra de arte para hacerlo. Y yo creo que ahí hay un gran mérito porque él es un gran dibujante, además de ser un gran filósofo, es un gran dibujante. Pero sí A mí se nota mucho la evolución de las primeras Mafaldas a lo que llegó a ser. O sea, la calidad en el trazo indiscutiblemente evolucionó bastante. Oye, es que en todo caso, a ver, yo creo que uno al principio en cualquier cosa, si la está haciendo muchas veces, obviamente al principio va a ser una vaina mucho más rígida que le cuesta muchísimo más mantenerlo versus que al final lo debe estar simplificando y mejorando muchísimo. Pues Benny con que la sí. primera temporada de Los Simpson. Ah, no, no, Sí, no, oh, pues total. eso sí es terrible, eso es un monstruo completo. Son horribles. Son horribles, pero además que seguramente pasa, y es que al final también ya no está dibujando él, sino que también tiene un equipo de dibujo. Seguramente al Los principio de Los era él Simpson. solo. Sí, No, en Kino siempre fue él. Mafalda. Sí, Kino siempre fue él. Él termina la serie porque él dice que ya está exhausto, que él Sí, se Sí, es que quedaba hasta Mafalda las duró 10 de nueve la noche. años. Mafalda duró 9 años. Sí, O justo sea, sí, hasta que que de hecho ese es uno el consigue el cuento. libro que se llama Todo Mafalda, y es porque es todo Mafalda. O sea, Mafalda se no se acabó ahí. hizo nada después. Creo que es la portada, creo que es el que tiene Jaime a mano izquierda arriba, y ese Ah, esos libro son los es. libritos. Sí, esos son los libritos, pero el todo Mafalda es uno rosado que dice, ahí está todo, así como uno Sí. también de Calvin y Hobbes también consigue todo Todo Calvin y Calvin. Hobbes, Oíste, todo pero Calvin. si uno llega, o sea, ahora que simplemente recreé algunas viñetas, pues porque no me puse a leer, o sea, me hubiera encantado releerla, pero Dios, cómo simplemente uno con medio verlas ahí mismo se acuerda de absolutamente todo y ya, o sea, y te hace sacar la sonrisa de una. Es una cosa impresionante lo que puede, pues lo que nos marcó en la mente, o por lo menos lo que me marcó a mí en la mente, este man con sus dibujos, con sus viñetas. Yo tengo un No, y recuerdo queda muy uno chiquitico con mi mamá de ir a los dominicales del subterráneo, del teatro subterráneo, a ver la película que estoy en, viendo aquí en atrás, Suramericana. Bueno, en Suramericana. pero te digo, Ahí, a Sosa que es esa película y lo sí, es porque es que es muy difícil llevar un cómic allá, o sea, pues un cómic, ese error lo cometimos nosotros, pues lo cometí cuando estaba, pues cuando tenía pues cuando teníamos la oficina, proyectos, intentamos hacer un cómic y convertirlo en una serie. O convertirlo en una película, o sea, uno puede llevar unas tiras cómicas, o sea, tiras, unas viñetas,
a convertirlas a película, porque es que eso es imposible hilarlo, o sea, definitivamente uno tiene que pensarlo muy diferente. Y esto es eso simplemente es la recreación de las viñetas de Mafalda con un poquito más. Es lo mismo que le ocurre a Boogie el Aceitoso. Boogie el Aceitoso es una película muy lata porque intenta llevar los tiros que tiene Boogie el Aceitoso, que son excelentes, y simplemente a través de eso nos quieren contar una historia. Eso es imposible, ¿no? Eso hay que hacer, generar un guión Condorito diferente. también. ¿Vieron la de Condorito también en 3D? En 3D, sí, mala, 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 No, es que mala. no hay manera. No hay No manera. O sea, traduce. Y muy lindo el los intento, chilenos, pero no, no lo hagan. todos mis amigos chilenos, osan defender a Condorito paralelamente con Mafalda. Yo digo, no se No, hagan, no, Hay no un se no. poco hagan de ese mal. nacionalismo Y ahí. es más, yo te voy a decir algo. Creo que todos vimos primero a Condorito que a Mafalda, porque Condorito nos lo vendían en los kioscos. Pero es que Sí, Condorito es otra cosa. Condorito es Claro, no, Total, no, para machista. nada. total. No, sí, no hay Condorito. cuándo, no hay cuándo. O sea, Condorito Mucho no es, cariño. Le o podemos sea, hacer un especial de Condorito. aunque Sí, sea la vida latinoamericana, es más ese humor gringo que es el humor del día a día, que es un humor vacío. No, Pero no es antes todo lo gringo, no es contrario. gringo. O es todo lo contrario, es el humor más latinoamericano. Sí, sí. Bueno, Siendo, pero el porque es que chavo, es pues el el humor chavo. de, no, o sea, es el humor eso es lo que es. O sea, ese sí es mucho más global, mucho más masivo. Mafalda no tanto. Sí, porque no es humor inteligente, son chistes. Son O sea, chistes que en vez de interpretar los es un actores del humor que es programa, lo vamos a un humor dibujar. que te está hablando de tu realidad. Sí, Y pero ya, como y los del día, personajes y eso es también. lo que quieres ver. Y ya, y a mí usted hábleme de cosas graciosas, póngame a reír, yo no necesito ponerme a pensar ahora, muchas gracias, chao. no, y vos no vas a quedar diciendo, wow, qué inteligencia, qué ingenio este chiste. No, te No, reí. y vos, el de Condorito, puedes contar el chiste. De Mafalda, para contar el chiste de Mafalda, te toca hacer un Ser montón de cosas. Mafalda, ser Por Mafalda. eso, Sí. pero el de Condorito sí lo puedes contar como un chiste y ya. Una Bueno, cosa que es un enlace curioso entre Bill Watterson y Kino, otra vez haciendo el paralelo, es que los dos nunca autorizaron hacer cosas de mercadeo de los dos, Ah, de los dos personajes. O sea, no hay ni camisetas oficiales, ni de Calvin, ni de Mafalda, hasta que se murió y efectivamente la sacaron. Obviamente había pues mucha cosa ilegal, las calcomanías pues de Calvin haciendo pipí detrás de los buses, no eran pero legales. no eran legales. Sí, Watterson no recibió $1 por eso. Eso, pero no tenían no tenían un objetivo frente a sacar eso que pudo haber sido muy poderoso. Pues nada más vendible que un cómic de Mafalda en una camiseta, pues hubiera sido muy No, poderoso. Y o la ninguno de los dos. película que Watterson nunca dejó que se hiciera, que se llevara a ningún otro medio. Y Así él es. siempre, Watterson está muerto ya. no, yo creo que no. Yo creo que no, voy a buscar ya mismo. No, Gran personaje. y creo que él dibujó a Calvin por 10 años y se retiró. Y le ofrecieron, pero toda la plata del mundo para Bueno, migrarlo. Y él dijo, yo como estoy muy bien, muchas gracias. Déjeme mi legado como está. claro. Y él no Mira, quería perder. aquí no le ofrecieron muchas veces que retomara a Mafalda, pero ya luego que la hiciera adulta, que mostrara cómo era Mafalda de mamá y no sé qué, y no, también se rehusó el hombre. Está No, vivo pues claro, claro, Watterson, imagínese inteligente. digo, Sí, sí. uno era Mafalda de vive mamá, ¿no? todavía. Vive Watterson nació en el 58, o sea, es que está muy ¿Dónde? En joven. Michigan, ¿no? ¿Dónde es Todavía está muy Minnesota? joven. En Washington, Es un D.C. pollo, es un pollo. Sí. Tiene una película y tiene una hija, la cual deberíamos buscar, y Sí, tiene porque una Kino es cantidad del de premios. 32. Es que aquí no, Y es murió de que 88. Mafalda 88 es años. muy viejo, Mafalda Por es eso, Mafalda de 60 y puntas. 64 a ¿Oíste? 73. 73. No, a mí ahora que cuando estaban hablando de la parte que tenía los Beatles, que tenía una cantidad de cosas viejas y que eso de pronto no nos identificaban, antes nos dio la oportunidad, como a nosotros nos llegaba todo tan tarde, nos dio la oportunidad de entender mucho más eso, porque es que a los argentinos todo les llegaba de una, versus a nosotros se nos demoraba todo, pues. O sea, cuando vinimos a conocer cada uno de los Beatles, cuando vinimos a conocer una cantidad de cosas que de pronto estaban retratadas ahí, yo creo que nos demoramos más
cuando las vemos en los libros nos sentimos más identificados pues, Pues, por ejemplo, ahorita que vi la película de Elvis Presley, todo el movimiento tan impresionante que tiene él, todo lo que representa él para la juventud americana en los 50, 60, y 50. esas 50, canciones que eran 50, súper, sí, en los 50, que eran tan revolucionarias, a nosotros aquí nos llegó pues a Colombia con la gallinita Josefina, ahí viene la plaga, le gusta bailar, o sea, se desdibujó completamente la naturaleza de la cosa. Pero es que también son realidades distintas y son sociedades diferentes. O sea, nosotros, Sí, a pero nosotros no ha habido nada, vea que, y lo hablábamos hace unos episodios, que para nosotros lo que nos está identificando ahora es el reggaetón. Y eso es lo que en sí el ha mundo. pegado. No, y no en el mundo, es lo que está identificando a la juventud de nosotros. O sea, No, eso es otra en lo que Lo cosa, que pasa es que, lo que pasa es que Argentina eran Londres, Nueva York, Buenos Aires. O sea, Buenos Aires fue parte de ese triángulo de las tres ciudades que después derivaron incluso en algo que es que las tres son las que tienen teatro musical, por ejemplo. Porque digamos, tuvieron su explosión cultural en una misma época y el puerto de Buenos Aires fue un puerto de los más importantes del mundo y la ciudad está construida, la total, arquitectura de la total, ciudad definitivamente. alcanza a tener esa definición de una ciudad en ese sentido. O sea, en los años 30 y antes de los años 30, Buenos Aires, Cuba, eran dos de las, o sea, pues Cuba no, La Habana, eran dos de las principales los ciudades que había en el centros. mundo no, y la Argentina por estaba cultura, en por el todas top las cosas. 10, en el top 10 de los países con más ingreso, con Ah, mejor No, es ingreso. que claro, pues imagine la cantidad de italianos y españoles y polacos y todo que llegan. Judíos. Digamos, esa familia de calabreses que está diciendo para dónde nos vamos, deben poner en la balanza, bueno, ¿nos vamos para Nueva York o para Buenos Aires? Y la Sí, discusión la gana Buenos Aires, o sea, era un lugar muy atrayente en esa época. total. Y tienen cosas muy parecidas esas tres ciudades. No sé si les conté la otra vez de un libro que se llama Diario de Bicicleta de David Byrne, el Ujú, vocalista. Es sí. eso. Él cuenta el paralelo en qué se parece Nueva York, en qué se parece Londres y en qué se parece Buenos Aires, en una gran avenida de teatros. Entonces está Broadway, está Corrientes. O sea, hay un montón de similitudes entre esas tres ciudades que hacen que la explosión cultural de Argentina sea tan importante. Yo en esta semana creo que escribí un tuit. Ocurre lo mismo con Barranquilla y New Orleans. Sí, que yo decía que una ciudad que tiene todavía que vende discos y que las librerías se abren hasta las 11 de la noche y que tiene kioscos de revistas, define mucho la cultura de ese país. Eso a nosotros no nos pasa desafortunadamente, pero Buenos Aires es eso. Buenos Aires todavía tiene la librería Teneo vendiendo discos, CDs, como pasa en Madrid o como pasa en Nueva York o como pasa en Londres, las librerías abiertas hasta tarde y son cafés y uno siente un ambiente completamente distinto y eso obviamente se tiene que notar en la cultura y en una cultura que genera genios como Fontana Rosa, como Quino, como Lelutier, o sea, y de ahí pues haga la lista, como Borges, pues Maradona, como un Messi. montón, sí, Maradona, Messi, exacto. Una librería en Buenos Aires está llena de eventos, por ejemplo. Eso para mí era muy llamativo, porque por ejemplo, tal psicólogo va a dar una charla ahí. De pronto en Medellín pasará, digamos que hay una charla de Memo Ángel en la Biblioteca Pública Piloto. Pero es muy difícil ver una librería que tenga un espacio para Pero es que charlas, no para tenemos, actividades. no tenemos quien nos hable. O sea, no tenemos Oh, quien nos sí, sí esté, hay, no, sí hay. no tenemos quien que la sociedad reconozca. Por ejemplo, Sí. vos hablas de Memo Ángel y a mí Memo Ángel me encanta la Para forma mí en es que un él cuenta referente, Memo cuentos Ángel. y me encantaría verlo más y me encantaría tenerlo como invitado. Y traté y le escribí y nunca me contestó, pero, pero nos falta más gente que cuente cuentos, que nos cuenten esa clase de cosas. ¿Vos te acordás, Jaime, de Carlos Osorio? Sí, Carlos claro. Osorio que tenía también todos estos cuentos, Gonzalo Posada, toda esta gente, pero no es gente que la gente sepa quiénes son o que sepamos cuáles son sus cuentos.
que volvamos sus libros vendedores en Para mí ninguna una de las parte. cosas, o sea, por ejemplo, uno de los que acabo de nombrar Álvaro ahí, o sea, que se llama Gonzalo Posada, que es un man que, o sea, es nadie en este instante, es un man que, o sea, ha estado con gente, o sea, o sea, del cine, de la política, o sea, que uno dice, wow, o sea, uno sentarse a escucharle una Oye, hermano, es historia un artista. a una persona de estas, uno es, pero maldita sea, este man, o sea, este man es Forrest Gump, o sea, este man ha estado en los momentos más Por eso importantes de nuestra estamos creando historia. este espacio de difusión cultural Para hablar de Orlando. para crear Orlando, donde contenido. quiera que estés, suscríbete, donde quiera que estés. Pero les voy a contar otra diferencia con esos países que también es muy radical. Nuestros grandes deportistas son deportistas individuales que no son producto de un país, sino que son productos de que el papá se ha dedicado y entonces Juan Pablo Montoya logra. En Argentina y en estos países, Mira, los deportes de equipo tienen otra sí, connotación distinta. Estos eso manes son vi. capaces de ser buenos en rugby, de ser buenos en hockey en el césped, de ser buenos en fútbol. O sea, tienen una diversidad, pero porque culturalmente el país también tiene otros procesos distintos. Es que como en Brasil son clubes. O sea, Sí, por ejemplo, así el es. Club Atlético Nacional no es un club, No, un equipo de fútbol privado del que nosotros somos partidarios, digamos, pues o del Medellín o Millonario. En Brasil, por ejemplo, el Club de Regatas Flamengo es un club. O sea, la claro, o gente paga Botafogo. membresía y tiene derecho a jugar y a participar en deportes. Y hay un montón de categorías y torneos y niveles. Entonces, cuando vos sos del Flamengo, vos sos hincha del equipo del Flamengo. Ujú, Para nosotros es una connotación completamente diferente ser hincha de un equipo a ser parte del club del equipo. En así Argentina, por es. ejemplo, en Buenos Aires, vos sos de la Avellaneda. Ujú. En Avellaneda tenés a Independiente o a, ¿cuál es el otro también? Ustedes, Banfield es de Avellaneda, No, no. no, 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 no. Banfield, Racing, no, Racing de de Avellaneda. Avellaneda. Racing. Sí, Racing. Entonces no es que tu papá es hincha del equipo, entonces vos sos hincha, no, es que vos desde chiquito estás yendo al club y tu hermanita es del club de Racing de patinaje o, ¿sí me entendés? O sea, es una cosa que está muy metida ahí. Sí, sí. Pero logran eso, logran tener una identidad deportiva en esos deportes de conjunto que también demuestra un nivel distinto y que también, digamos, lo hace ese orgullo de país que tanta putería nos da de ver a los argentinos todos orgullosos de que son capaces de hablarle durito a los holandeses. Y uno dice, y esta semana manda Álvaro la foto del Tino Asprilla llegando en moto al entrenamiento del Parma y uno dice, es que sí Ni somos idea. Oye, hueputa. ¿cuántos libros tiene Kino? Además de Mafalda, sus libros de historietas Dale, voy a, voy a, No, voy es a- que voy a meter son como, o sea, aquí. no, yo leí algo, era como, sacó alrededor de 50 libros, alguna cosa así, pues, o sea, en todo caso tiene una buena cantidad, pues. bastante. Sí, sí, tiene una, pero lo que pasa es que también hay mucha compilación, hay muchas cosas de ese estilo. Pero no, es un man muy teso, es un man muy teso, porque es que yo creo que también es que hacer humor gráfico debe ser mucho más desgastante que hacer, que es más que escribir, es que escribir, vos coges un tema y das ese tema, pero es que este man, hacer humor No, es gráfico, tan teso uno como el otro. Lo que él tiene es solamente Mafalda como cuerpo de trabajo. O sea, si eso hubiera sido lo único que él hizo, Ya hubiera sido genial. sí, es un logro. O sea, ya usted dice, mi aporte a a la humanidad es esto y son mis 10 libros de Mafalda. No, pues ya, Y que se deje puede ahí, hermano. retirar Sí, tranquilo. y creo que ya con eso él se retira. Porque No, pero él sigue dibujando no, todavía no, mucho. por eso, pero no, pero digo yo que ya eso le da a él la Le da un estatus. posibilidad, no, y le da la posibilidad de seguir haciendo, pero él sigue Lo ganando. último que hizo fue 2016. Eso fue su último libro, que fue simplemente Kino. Casi todos los libros eran recopilaciones, más de 27 De cosas que recopilaciones publicaba en revistas y diarios, de seguramente. cosas que publicaba. En Argentina hizo una Mafalda en cine por allá en el 65 y después una en el 82. Y después él se tuvo una alianza muy chévere con un cineasta cubano, no sé si han oído hablar de él, de Juan Padrón, y con Juan Padrón hizo la Mafalda que hizo en el 91 y había hecho una película que yo me acuerdo de haberme visto que se llama Quinoscopio, que la hizo con este Cubano. cubano. Sí, y tenía pues la cantidad de premios
Yo no sé si él se ganó el Príncipe de Asturias. Estoy buscando Sí, aquí. sí, se lo le ganó. ganó Príncipe de Asturias. En el 2014. En el Claro. 2014 se hizo el Príncipe de Asturias. Y con mucha razón. O sea, Mucha Es razón. como te nacionalizado digo, español también, y su familia era española. O sea, él es hijo de españoles. de andaluces, sí. Que yo Oiga, creo que ahí refleja un poquitico a Manolito, que Claro, Manolito también claro. es hijo de inmigrante, claro, es hijo de inmigrante español. y Y además es el español. chiste típico español. Puedes hablar de Manolito. Hablemos de esos personajes, hombre. ¿Cuál les gusta a ustedes mucho? A mí Felipe, Manolito por me... supuesto. Sí, a mí Felipe me Y Felipe. parece yo creo genial. que Manuelito es uno de esos que tiene una carga muy bacana porque es el bruto, pero es un bruto muy inteligente en la parte comercial, pues, o sea, hay que Sí, sí, sí. entender de eso, o sea, ese man le encuentra Tenía un negocio en el hueco, Manolito. Fácil. Como el Tino, pues, como a el Tino. cualquier cosa le encuentra el valor comercial y El la saca negocio. del O sea, estadio. no es bruto, sino que él es inteligente en lo que él quiere ser inteligente. Total, Poco claro, primario, pero primario. para el estudio es una cosa de locos, pues. Y los Eh, guarapazos que le metía el papá. Uy, no, Pucha. no, no, el papá es un salvaje, el papá es un salvaje. Total. Eso habla mucho, mucho de muchas cosas que ocurrían en ese momento, pues que hoy no se puedan hacer, pero Sí, claro. que en ese momento, o sea, los niños tenían que trabajar con los papás, allá tienen que ir a meterse. Y yo creo que eso fue todo Latinoamérica, pues. Oíste, y Eh, No, Susanita pero también eso sí es es muy de buen todo el mundo. personaje. Susanita, qué no, 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 personaje. ¿de qué personaje no puede ¿Cuántas hablar uno? Susanitas conocí en mi vida, por favor? No, pero venga, dígame un personaje como Libertad. Eso es una cosa, pero Pese horrible. pues a que no te gusta la canción de protesta, Sí, Jaime. sí, No, pese pues a no, que no Silvio me gusta la Rodríguez y canción todas porque las es que cosas que le gustan pues a las claro, directoras. no me pero gusta es la que canción ella, de protesta, pero no es que no me guste el contenido, o sea, si simplemente fuera de letra, a mí lo que no me gusta es la música me No te parece gusta es el bombo. Sí, 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 exacto. esa vaina eh, igualita, Mercedes Sosa es la afuera. fumada que hay que pegarse alrededor. sí, sí, El pero cuento es no, que, no, pero es que qué personaje Libertad. Más protestas, Mafalda es Mafalda, protesta sí, total. Libertad es más de Clash, de Cure, O sea, es más, Silvio sí, Rodríguez es ve a anarquía. Mafalda y le prende velita a Silvio Rodríguez a A Mafalda. Pinochet le daba más berraquera a Mafalda que Silvio Rodríguez. Total, total. Porque es que además llegar con humor. Pero Libertad era un personajito, además de ser chiquitico, no salía tanto. O sea, había unos No, más es que favoritos que es un otros. personaje tardío, es un personaje Es que llegó después. que llega Realmente al principio en el solo era cuarto o Mafalda, mamá quinto. y papá. Al principio solo era Mafalda, mamá y Y papá, que, y y ya que iba a ser, no, estaba y también metiendo había un hermano, porque inicialmente era un producto para vender Lavadoras, electrodomésticos. lavadoras. lavadoras. Electrodomésticos, sí. ¿Cómo se llamaba? Mansfield. Mansfield. Sí, pero Miguel es un gran personaje también, ¿no? O sea, es una cosa Miguel, impresionante. oh, el Sí, sí. idealista. Miguel muy, Es soñador. No, no, sí, no, no, total. pues, o sea, Miguel no le faltaba sino, vea, ya. Y Felipe también lo que decía Benny ahora, Felipe es un gran personaje, gran personaje. Y otro gran personaje es el Mapamundi de ella y la Oh, interacción que venga, tiene con Ella el venga, habla con él Mapamundi. y todo. venga, el personaje más importante de la tira cómica es el boticario. O sea, olvídelo. Nervocalmo. Sin boticario no hay un solo personaje que sobreviviera en Mafalda. Todos se hubieran Sí, muerto. total, Todos tienen que ir allá. total. A comprar Nervocalmo el papá todo después de la pregunta de Mafalda. Hay una La gráfica muy mamá. linda hablando del papá y es un día que le da a Mafalda, le da un beso y el man se va en el bus porque todavía no tenía carro y se va en el bus y el pedazo donde ella le da el beso en la Sin cosa va afeitar. sin afeitar. Ah, eso es... Muy bacano. No, Los ya dos me dieron papás, ganas de los dos comprar libros papás de Quino, de de Calvin. Mafalda y el de Calvin son No. impresionantes. No, pero es que el de Calvin es el mejor. El A de ver, no, El el Calvin. de de Calvin es una porquería. es una porquería El de total. Mafalda es para coger y definitivamente sentarse a llorar con él, porque es que lo que vive el papá de Mafalda es Sí, una Sí, lo cosa que le tocó terrible. O fue sea, muy ese man berraco. no sale de media. O sea, no hay manera de que Mafalda le llegue con una pregunta fácil. O sea, el man no tiene manera de enfrentar
ese toro que es Mafalda versus que Y el hermanito. el papá de Calvin es una porquería. No, O sea, yo el siempre papá de quise ser el Calvin papá de es él. a desbaratarlo, a volverlo nada. Sí, sí, a joderle la vida. O sea, es Homero Simpson. Total, sí, sí, siendo pues un tipo súper inteligente. Y es muy chévere también una cosa, y es que no sé si sienten un parecido con algunas cosas del Chavo, y es que cuando Mafalda, por ejemplo, en el verano va a la playa, como que se descontextualiza uno y uno dice, siempre la he visto pues en la casa o ahí en la cuadra del barrio, pero resulta que es que ahora también viajan y entonces se van para la playa. Y entonces es un contexto completamente distinto, como cuando el Chavo fue a Acapulco. 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 Sí, y tiene entonces otros personajes y entra otra gente y el doctor que dice Jaime ahora y el tipo musculoso y la vieja buena en bikini y que tiene otras cosas distintas que No le son muy insisto, pobre chéveres. papá. Yo Sí, estaba enamorado de la niña de la que estaba Felipe enamorado. oh, la de los ojos gigantes. La de los ojos y las No, no, pestañas. claro. ¿Saben qué? Esa se parece mucho a a una de las de Woody Allen. También de los dibujos que le hacían en las cosas, pues se parecía Sí, mucho. tenés razón. Había serie de Woody Allen en cómico, ¿no era? Claro, habían dibujos también de estos, claro. Sí. O sea, también en el mismo estilo de libro, tira cómica y muy bueno. Ese es un Woody Allen humor era muy bueno también. muchísimo más parecido a este de Mafalda, o sea, un humor más crítico. Ese es muy Oiga, No, voy a hacer un Pero paréntesis Woody Allen era muy mucho más importante. existencialista. Voy a hacer un paréntesis muy importante. Abro paréntesis y lo voy a cerrar y no les voy a dar oportunidad de que opinen. Salió serie de Liv Taylor en Netflix. Se llama Ecos. Se la tragó la manigua y no se la vean. Cierro paréntesis. Listo. Ya, para que les quede a todos claros, pues. Ya después preguntaremos detalles, listo. No, 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 Por el no. interno. Qué cosa tan mala. Por Dios santísimo. sin volumen se Bueno, puede ver. Sin volumen y No, sin ni música. No, siquiera. no. El problema es ese. Ese El es preciso. precisamente el contexto de lo que Sí. acaba de decir Quédense, Mauricio. No se puede quédense con ver Liv Taylor saliendo de la ventana del colegio con Alicia con Silverstone. Alicia Quédense con esa. Silverstone y ya. Quédense con ella. No, no, no es esta señora que bueno, sale en habría esta que serie. preguntarle a Liv Taylor qué opina de nosotros también. De pronto Seguramente puede va a estar decir. desilusionada. Sí, seguramente está muy Sí, desilusionada. pero ella no se queda con nosotros en ninguna de las etapas. Oiga, una cosa que es muy simbólica de Mafalda es que toda la gente que viaja a Buenos Aires termina tomándose la fotico con ella en la En sillita, la sillita. En San así Telmo. como en Caminitos, y es la foto con Mafalda, alguna cosa con Maradona, hoy seguramente todo con Messi, pero es parte de ese turismo Sí. que Es que la los familia vivía argentinos. en San Telmo, ¿cierto? La familia vivía en San Telmo y lo que yo entiendo es que en una casita ahí cerquita donde uno se toma la foto era donde Quino escribió pues mucho tiempo lo de Mafalda y por eso está puesto ahí Y ya esa es la la casa de escultura. Mafalda, claro. En Buenos Aires, para el que vaya a viajar a Buenos Aires, hay un lugar en la costanera que se llama el Museo de la Historieta y es muy interesante, ¿Sí? muy bueno. Yo fui una vez por allá y para el que le gusta pues la historieta argentina es una maravilla porque hay cosas antiguas, pues entiende uno mucho el recorrido de la historieta argentina. Notan cómo se le salió el argentino a Benny cuando dijo maravilla. Se fue Es Maravilla. que directo. Benny, Una es que Benny es maravilla. argentino. Eso Benny es sí, pues ya argentino no me y falta se no hace decir la pasar por doble L, sí. colombiano. Se hace pasar por colombiano. Pero porque pasa por argentino cuando quiere. Total. Borracho. Sí. Bueno, Se Bueno, muchachos, toma yo tres creo que tragos. dejemos estamos ahí con Mafalda y y con Sí. Kino. me quedo con muchas ganas de comprar más libritos de Kino, hombre, porque hace rato no lo leo. Está Sí, yo todo creo en que es muy internet. Todo importante. el que pueda ver todo lo de Kino y el que Ah, pero pueda, es que el librito, quiero comprarme demasiado algo de recomendable. O sea, volverán a gozar, estoy seguro. Los que lo hayan visto y los que y no lo abre mucho conozcan, la cabeza. gozarán. Total, Bueno, total. señores, un Señores, placer. Leo Felicidades. Kino, un Chao, muy saludo chao. cool. a donde estés.